Yes, that's right. Elvis Presley. ¿Es verdad que Elvis Presley tenía un hermano gemelo? Es verdad. Es verdad, y enseguida conocerán los detalles. Pero antes, recuerden que Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 y fue una leyenda de la música y del cine porque protagonizó 31 películas, cobrando un salario de $1 millón por película, lo que le convirtió en el actor mejor pagado de su tiempo. Tiene usted razón. Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi, y no nació solo porque 35 minutos antes de que naciera Elvis, nació su hermano gemelo. Es como yo. El hermano gemelo de Elvis se llamó Jesse Garon Presley y por desgracia murió al nacer. Y no olviden ese detalle porque es vital para echar por tierra el siguiente rumor. Habla, te escucharé. ¿Es verdad que Elvis fue sustituido por su hermano gemelo después de que el verdadero Elvis muriese en Alemania? No me tome el pelo. Elvis Presley hizo el servicio militar en Alemania en una base del ejército de Estados Unidos. Y en aquel momento Elvis ya era un rockero de éxito. Pero cuando volvió a su país, su estilo musical pasó a ser mucho más suave que antes. Y por eso se fue extendiendo el rumor de que supuestamente Elvis Presley murió en un accidente en Alemania y que los productores de sus discos contrataron a su hermano gemelo para que se hiciese pasar por Elvis. No es posible. Claro que no es posible. Ese rumor es mentira, porque ya hemos dicho antes que el hermano gemelo de Elvis murió nada más nacer. Y además, Elvis no sufrió ningún accidente en Alemania. Su único problema fue mantener en secreto la peliaguda relación sentimental que inició durante la mili. ¿Sí? Y es que Elvis Presley conoció en Alemania a la que acabaría siendo su esposa, Priscilla Presley. Lo malo es que Priscilla solo tenía 14 años cuando conoció a Elvis. Y además el padre de Priscilla era capitán de las fuerzas aéreas en la misma base militar en la que estaba Elvis Presley. Oh, ya entiendo. Para evitar el escándalo, Elvis y Priscilla mantuvieron su relación en secreto hasta que ella alcanzó la mayoría de edad y en ese momento se casaron. Estuvieron 6 años casados, tuvieron una hija y de su amor no quedó ni rastro después del divorcio. Qué pena. ¿Es verdad que Elvis Presley era homosexual? No. Está demostrado que Elvis utilizaba rímel y sombra de ojos en sus conciertos para darle más brillo a su mirada. Por eso, algunos dijeron que era gay. He dicho que no. Pero es mentira que fuese gay. Además de casarse con Priscilla Presley, Elvis mantuvo tórridos romances con Natalie Wood, Nancy Sinatra, Anne Margaret y Sybil Shepherd, entre otras estrellas. Solía llevarse a chicas a su dormitorio de 3 en 3 y en cierta ocasión organizó una auténtica orgía con 35 coristas de Las Vegas. Aún no las he visto todas. Elvis volvía locas a las chicas con su legendario movimiento de caderas. ¿Pero es verdad que el baile de Elvis estuvo prohibido en televisión? Desde luego. Desde luego que es verdad. Muchas organizaciones religiosas dijeron que su forma de bailar incitaba al pecado. Y por eso los cámaras de televisión tenían la orden directa de enfocar a Elvis solamente de cintura para arriba. De ese modo quedaba oculto el sensual baile que escandalizó incluso a la madre de Forrest Gump. Estas cosas no son para niños. Gracias a su cadera y a su voz, Elvis ha llegado a vender 1.800 millones de discos, más discos que ningún otro artista en toda la historia de la música. Y a lo largo de su vida ganó 4.500 millones de dólares, dinero de sobra para comprarse la casa de sus sueños. Le pagaré por adelantado. ¿Es verdad que la casa de Elvis tenía una fuente de Pepsi-Cola? Pues sí, es verdad. ¿Y qué? La famosa Graceland, la mansión que Elvis se compró en la ciudad de Memphis, tenía 23 habitaciones y un jardín de 14 acres, con toda clase de lujos, como por ejemplo una fuente de la que emanaba Pepsi-Cola. No me sorprende. Hoy en día la casa de Elvis es la segunda casa privada más visitada de Estados Unidos, superada únicamente por la Casa Blanca. Y se calcula que Elvis Presley genera 200 millones de dólares al año, a pesar de estar muerto. Solo era dinero. A todo esto, ¿es verdad que Elvis está vivo? ¿Está bromeando? No lo decimos en broma porque en Estados Unidos el 14% de la población cree que Elvis sigue vivo. Pero por supuesto, eso es mentira. Elvis está muerto y su cadáver fue encontrado tirado en el suelo del baño de su casa con 14 drogas diferentes en sus venas. En ese momento tomaba 37 pastillas al día, pesaba 140 kilos y sufría insomnio
y estreñimiento crónico. ¿O algo así? A su funeral asistieron 80.000 personas y ojo, porque muchos de sus fans están pidiendo la beatificación de Elvis y algunos incluso han fundado la iglesia presleyteriana que rinde culto a Elvis Presley como si fuera un dios. Entre los miembros de esa iglesia podría estar tranquilamente el personaje de Christian Slater en Amor a quemarropa. Verás, yo siempre lo he dicho, si tuviera que acostarme con un hombre, es decir, si tuviera que hacerlo y mi vida dependiera de eso, me acostaría con Elvis. Where are you? ¿Dónde está Ralph Macchio hoy en día? Muchos espectadores nos han preguntado qué ha sido de Ralph Macchio, el joven protagonista de Karate Kid. Y la verdad es que ya no es tan joven, y este es su aspecto. Ya no es el chaval que interpretó al héroe de Karate Kid, pero sepan que en la vida real, Ralph Macchio también es un héroe, porque hace algún tiempo salvó de morir ahogado a un bebé en una playa de Malibú. Lo que pasa es que muy pocos se enteraron de aquel heroico salvamento porque Macchio pidió a los periodistas que no revelaran su nombre. No quería que se le hiciera publicidad por algo que, según él, cualquiera habría hecho en su lugar. ¡Vaya! ¡Espere un momento! Actualmente Ralph Macchio sigue trabajando en cine, teatro y televisión. Y está claro que ya no es una superestrella, pero es un actor muy respetado. Uno de sus últimos papeles ha sido en la teleserie Betty, la versión americana del famosísimo culebrón Bea la Fea. Oh, and by the way, I'm not always such a nice guy. I know. ¿Dónde está Kirk Cameron? Tengo que hacer unas llamadas y alegrarles el día a 3 afortunadas muchachas. El actor Kirk Cameron era un personaje de la teleserie familiar Los problemas crecen y fue un verdadero ídolo de adolescentes de los que decoraban las carpetas de las quinceañeras. Su personaje en esta serie era el típico chico rebelde de instituto, pero hoy en día Kirk Cameron es totalmente distinto al personaje que le hizo famoso. ¿No quieres besarme? Pues claro que quiero besarte, es solo que... Bueno, tengo que pensar en mi reputación. Vale, ya lo he pensado. Este es el aspecto de Kirk Cameron actualmente y no tiene nada de rebelde. Es un auténtico fundamentalista cristiano. Ha grabado infinidad de vídeos como este, en los que pide a los espectadores que lean la Biblia y que respeten los mandamientos. Y defiende las tesis del creacionismo, la doctrina que rechaza la teoría de la evolución de Darwin y que afirma que la raza humana fue creada directamente por Dios. Además, Kirk Cameron vive acorde a sus creencias. Lleva 18 años casado con su novia de toda la vida y tienen 6 hijos. Así que el verdadero Cameron no se parece en nada al personaje que interpretó en Los problemas crecen. Nena, te voy a hacer mujer. Aquí, ahora, esta noche. Oh, Mike, sí. Unas buenas vacaciones en China han de empezar por su capital, Pekín, y por el lugar más famoso de esta gran urbe, la llamada Ciudad Prohibida. Se construyó en el siglo XV, su extensión es de 720.000 metros cuadrados y fue el hogar de 24 emperadores. El último de ellos, el desdichado Puyi, es el personaje principal de la película El último emperador. ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! La Ciudad Prohibida debe su nombre a que, hasta comienzos del siglo XX, entrar en ella sin el permiso explícito del emperador o de su corte era castigado con la pena de muerte. Con la llegada del comunismo a China, la prohibición se mantuvo, pero las cosas empezaron a cambiar con El último emperador, porque esta fue la primera película occidental que obtuvo el permiso del gobierno comunista para filmar en el interior de la Ciudad Prohibida. Bernardo Bertolucci fue el primer cineasta de Occidente que tuvo el privilegio de saltarse la prohibición. Siempre creí que odiaba esto, pero ahora me da miedo irme. Hoy en día la Ciudad Prohibida está abierta a todos los turistas, pero si esperan encontrar los maravillosos edificios del siglo XV en los que vivía el último emperador, olvídenlo, porque de la ciudad original solo queda un puente. El resto de las construcciones son más modernas. El incendio fue un terrible desastre. Yo sabía que los eunucos lo habían provocado para que no supiera lo que ellos habían robado. Si quieren ver edificios de China verdaderamente antiguos, visiten el monasterio de Guanxian,
un lugar de peregrinación en lo alto de una montaña de paredes verticales a cuya cima solo se llega a través de esas escaleras. Este bellísimo paraje fue uno de los escenarios de Tigre y Dragón. También es muy bello el bosque de bambú de Anji. Está muy cerca de Shanghái y en él se rodó el espectacular enfrentamiento de Tigre y Dragón entre Chow Yun-fat y la joven San Si-yi. ¿Por qué me persigues? A esta chica la volvimos a ver peleándose entre el bambú en la Casa de las Dagas Voladoras. Pero esta escena no se rodó en el bosque de Anji, sino en el Parque Natural de Yongchuan, una zona que los turistas apenas visitan porque está en la región de China más afectada por los monzones y allí llueve continuamente, aunque en la película lo que llueve es el bambú. Donde nadie esperaba que lloviera era en el desierto de Gobi. Allí se rodaron estas escenas de la película Hero, y su director, el prestigioso Zhang Yimou, escogió ese lugar porque es uno de los más secos del planeta. Pero justo durante el rodaje cayeron las primeras lluvias en casi un siglo. En ese desierto se alcanzan los 50 grados centígrados, así que cualquier turista agradecería esas lluvias, pero para el equipo del film fueron un gravísimo contratiempo. Doy mi vida para que mates al rey. Cumple tu misión. Otras escenas de Hero se rodaron en los bosques de Mongolia Interior, en los que hay 2.800 tipos de árboles, y en las cristalinas aguas de los lagos de Sichuan, un paraje casi virgen en pleno centro de China, en una de las zonas más aisladas del país. Quizá por eso estos lagos se mantienen tan bellos. No queremos terminar estas vacaciones en China sin visitar dos maravillas de la arquitectura muy diferentes entre sí. La primera es la Gran Muralla China, supuestamente la única obra construida por el hombre que puede verse desde el espacio. Mide 6.500 kilómetros de longitud, tiene 10 metros de altura y su grosor es de 7 metros. Tardaron en construirla la friolera de 20 siglos y la vimos en la película M. Butterfly. Existe un misterio que tienes que aclararme. La otra maravilla arquitectónica a destacar, mucho más moderna que la anterior, es esta impresionante torre de Hong Kong. Aparece en Lara Croft, la cuna de la vida, se la conoce con el nombre de International Finance Center y es el sexto edificio más alto del planeta con 420 metros de altura. Además, es un buen sitio para los turistas que quieran comprar ropa, porque en su planta baja hay una tienda de Zara muy especial, la número 2000 en todo el mundo. Lo que no sabemos es si Lara Croft compra allí sus ajustadas camisetas. Me cago en la leche. Seguidla. Rodar escenas con espadas siempre es peligroso, y eso lo saben Mel Gibson y todos los que participaron en el rodaje de Braveheart. En escenas como esta nunca se utilizan espadas de verdad. Casi siempre son espadas de plástico o, como mucho, espadas de aluminio, que son mucho más ligeras que las de acero y más fáciles de manejar. El problema es que al chocar entre sí las espadas de aluminio prácticamente no hacen ruido. No. Y por eso en los duelos a espada siempre se añaden efectos de sonido en postproducción. Por ejemplo, en el rodaje de La Máscara del Zorro, el verdadero ruido que hacían las espadas era este. Pero si añadimos efectos de sonido, el resultado es mucho más espectacular. El que sabe mucho de peleas con espadas es Jackie Chan, y en estas peleas cada movimiento es parte de una coreografía igual que un número de baile. Es la única forma de que los actores no se hagan daño, porque recibir el golpe de una espada, aunque sea una espada de mentira, puede ser muy doloroso. Y por supuesto, la sangre también es de mentira. Los actores tienen sangre falsa en bolsas como esta. Esta sangre está hecha con agua, algún líquido espesante y colorante rojo. Y el mismo actor que supuestamente recibe un espadazo rompe la bolsa de sangre en el momento apropiado. Eso sí, deben tener cuidado de que no se vea la bolsa en pantalla, de que tampoco se vea cómo la rompen con la mano y de no manchar de sangre la propia cámara. See? See? That's between low-class stuntman and high-class stuntman. See what I'm doing? Right here. But that's too violent. Sorry about that. En
En el rodaje de Conan el Bárbaro utilizaron muchas bolsas de sangre, pero estas escenas se filmaron en Segovia en pleno invierno y hacía tanto frío que la sangre se congelaba. Para evitarlo, mezclaron la sangre con vodka, que al tener alcohol funcionaba como líquido anticongelante. Lo malo es que al parecer muchos especialistas segovianos se bebían la sangre en vez de utilizarla en el rodaje. En lugar de tomarse un Bloody Mary, tomaban sangre falsa con vodka. Violadores infieles deben de morir ahogados en lagos de sangre. Donde no hay tanta sangre, pero sí muchas espadas, es en Los Inmortales. Y en una película como esta, los expertos en espadas trabajaban mano a mano con los maquilladores que diseñaban las heridas falsas. Y no es nada fácil dar forma a una herida en el cuello. Para dar forma a esta clase de herida se ponen tubos de plástico en el pecho del actor que luego son disimulados con maquillaje. Por los tubos se bombea la sangre falsa, de modo que por esa falsa herida, que aquí vemos completamente limpia, manará la sangre como si fuese una herida de verdad. Si a esa herida añadimos el efecto de sonido de una cortante espada, la sensación final es que de los dos inmortales solo puede quedar uno. En esta clase de escenas, la mejor forma de evitar el peligro de accidentes es que los actores pasen por un intenso entrenamiento en esgrima. Y el entrenador más legendario de Hollywood es Bob Anderson, nacido en Inglaterra y que hasta hace poco tiempo seguía trabajando en el cine con la energía de un chaval. Anderson formó parte en su juventud del equipo olímpico de esgrima de su país y empezó a trabajar en Hollywood como entrenador de Errol Flynn y coreógrafo de sus duelos a espada. Con los años, Bob Anderson ha entrenado a Johnny Depp, Orlando Bloom, Antonio Banderas o Pierce Brosnan, entre otros muchos. Y casi todos necesitaban una media de 4 meses de entrenamiento antes de incorporarse a sus rodajes para ser unos espadachines aceptables. Pero el que logró defenderse con la espada en mucho menos tiempo fue Viggo Mortensen. ¿Estás asustado? Sí, no lo suficiente. En El Señor de los Anillos, Mortensen fue contratado para su papel cuando ya había empezado el rodaje. Y nada más llegar al plató, tuvo que rodar esta escena sin haberse entrenado ni un minuto con la espada. Pero Bob Anderson le dio unas lecciones rápidas y el actor aprendió tan deprisa que, según el maestro Anderson, Viggo Mortensen es el mejor alumno que ha tenido en su vida. Pero si hablamos de duelos a espadas, hay que hablar de la más cortante y sanguinaria película que ha dirigido Quentin Tarantino. Nos referimos a la primera entrega de Kill Bill. Para rodar este film tuvieron que gastar nada menos que $60.000 solo en espadas y accesorios para las espadas. Y además la película contiene el duelo a espadas más sanguinario de la historia, porque en esta escena hay unos 90 muertos y utilizaron 2.000 litros de sangre falsa. Un verdadero récord. Pero lo mejor de todo es que no hubo ningún herido grave mientras se filmaba esta matanza, a pesar de lo peligroso que es filmar una lucha con espadas como esta. ¿Sabían que Yul Brynner y Steve McQueen se odiaban cuando rodaron juntos Los Siete Magníficos? Quizás le molestaba el humo. Recuerden este curioso dato. Sus protagonistas son Yul Brynner y Steve McQueen, y encarnan a dos tipos duros que se hacen amigos inseparables, pero en la vida real se odiaban a muerte. Sí. Cuando rodaron este film, Yul Brynner era una auténtica superestrella de cine y Steve McQueen no era más que un joven actor que estaba empezando su carrera. Por eso, el papel de McQueen era oficialmente un papel secundario, pero el chico se las arregló para robar la película a Yul Brynner, su protagonista oficial. Y vamos a comprobar cómo lo hizo. Enseguida. Cuando vemos a los dos actores juntos en pantalla, observen que McQueen hace gestos de todas clases para atraer la atención del espectador, agitando los cartuchos o moviendo el sombrero. De ese modo conseguía que los espectadores le miraran a él y no a Yul Brynner, pero el bueno de Yul se dio cuenta de la maniobra. A ver qué pasa. Para controlar los gestos de Steve McQueen, Yul Brynner contrató un asistente cuyo único trabajo era contar las veces que McQueen tocaba su sombrero mientras Brynner hablaba en una escena. Y no contento con eso, Yul Brynner decidió parecer más alto que Steve McQueen. Claro. McQueen medía 1,77 y Yul Brynner medía 1,78.
Solo tenían 1 centímetro de diferencia, pero en muchas escenas Yul Brynner parece mucho más alto porque estaba subido sobre un montículo de arena cada vez que rodaba un diálogo con Steve McQueen. De ese modo, Brynner trataba de parecer más alto, más fuerte y más viril que McQueen, y McQueen lo sabía. Por eso el joven actor le daba pequeñas patadas al montículo cada vez que pasaba al lado para ir quitándole altura poco a poco. Cuidado, muchacho. Con cuidado. Yul Brynner acabó tan harto que cuando le ofrecieron rodar la segunda parte de Los Siete Magníficos solo puso una condición para filmarla: no trabajar con Steve McQueen. Por eso en el regreso de Los Siete Magníficos aparece Yul Brynner, pero no aparece Steve McQueen. Nunca creí que volvería.